Jeroboam, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los midianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los midianitas en tu mano, en su mano. Una de las cosas que nosotros debemos de entender, que Dios, amén, cuando nos va a dar una victoria, permite que las cosas lleguen a un extremo donde humanamente no se puede trabajar. ¿Por qué? Porque la gloria solamente le pertenece a Dios. Por eso es de que muchas veces de repente usted y yo nos encontramos en situaciones donde me decimos: Señor, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora cómo vas a solucionar esto? Pero Dios siempre tiene un propósito en todo lo que Él permite, en todo lo que Él hace, en todo lo que Él mueve, en todas las cosas. Una de las cosas impactantes es que Gedeón tenía comunicación con Dios. Levante su mano y diga: qué bueno es tener comunicación con Dios. Es una bendición poder comunicarnos con el Dios de Israel, porque cuando su pueblo se comunica, algo pasa en el ámbito espiritual, algo sucede en el ámbito espiritual. Óigame, alabada sea la gloria de Dios. Para poder oír a Dios se necesita tener tiempo para el Rey. ¿Cuántos pueden decir: yo quiero que mi tiempo sea el tiempo de Dios? Yo quiero que mi tiempo sea todo del Señor, para que Él lo distribuya como Él quiera. Óigame, porque cuando Gedeón estaba oyendo eso, era porque el hombre era ¿qué? Sensible. Y este es un tiempo donde Dios quiere ¿qué? Gente sensible. Dígale: Dios mío, hazme sensible a tu espíritu. Óigame, necesitamos sensibilidad del Espíritu Santo. Una de las cosas es de que Gedeón tenía que saber distinguir la voz de Dios. Y eso solamente se distingue cuando tenemos intimidad con Dios. Teniendo intimidad con Dios, nosotros podemos distinguir la voz de Dios. ¿Porque qué? Porque Dios nos va abriendo los sentidos espirituales para poder entender lo que Él quiere decirnos, para poder entender las cosas del Espíritu. Por eso es necesario, como dice la palabra, caminar en el Espíritu. Dígale a alguien: necesitamos caminar en el Espíritu. ¿Cuántos quieren pagar el precio? Caminar en el Espíritu significa dedicarle tiempo a Dios. Y dedicarle tiempo a Dios en este tiempo donde la tierra se acortó el tiempo. ¿Cuántos saben que el tiempo se acortó? Parecen las mismas horas, pero el tiempo pasa ¿qué? Volando. Se acortó porque el mismo Señor Jesucristo dijo: si no fueran acortados los días, aún hasta los escogidos podrían ser ¿qué? Engañados. Entonces el mismo Dios acortó ¿qué? Los días. Usted mira que amanece y anochece así, el tiempo se pasa volando, porque Dios lo está cortando todo, porque la maldad se va ¿qué? Multiplicando. A causa de nosotros, los que tenemos un propósito en Dios, Dios ha cortado los días para que los que ahora están en esta tierra, este corto tiempo, tengamos, aleluya, conciencia de que Cristo viene pronto, podamos redimir nuestro tiempo y podamos abrir nuestro oído a lo que el Espíritu está diciendo a la iglesia. Si hay algo, aleluya, poderoso, es el que ama la obra de Dios, el que dice: papá, voy a hacer tu voluntad. Papá, yo quiero hacer la voluntad del Padre. Y en Romanos 8, cuando nosotros hablamos de vivir en el Espíritu, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué Dios, amén, nos motiva y nos mete para estar en el Espíritu? Porque solamente en el Espíritu podemos entrar a los tesoros escondidos de Dios. No hay otra forma para entrar a los tesoros escondidos más que caminando en el Espíritu. Cuando usted, amén, puede ver, porque tiene colirio, como dice la Biblia en Apocalipsis, pide colirio de los cielos para poder ver las cosas que Dios está haciendo, para poder ver las cosas que Dios está trayendo. Gedeón era un hombre que tenía oído, un hombre que, a pesar de que pedía una prueba y pedía otra, como algunos, pero si era algo que tenía, que obediente. La obediencia tiene ¿qué? Peso. Para poder nosotros tener ese oído audible,
necesitamos caminar en el Espíritu, para que nada venga y nos señale y nos apunte y nos sirva de tropiezo. Porque entonces nosotros estamos libres para correr y caminar en el Espíritu de Dios y poder ver cosas grandes de parte del Rey de Reyes. Eso no quita que de repente Dios empieza a dejar las cosas sin recursos para Él glorificar su nombre. La Biblia dice en Jueces 7: ahora pues haz pregonar a oídos en el pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Se imagina? De 22,000 ¿qué? ¿Quedaron qué? 10,000. Y se devolvieron los del pueblo ¿qué? 22,000. 22,000 se devuelven y quedan ¿cuántos? 10,000. Esa cantidad, yo creo que al verla ya como que se mira un espacio bien grande, ¿sí o no? Se mira bien grande el espacio. Muchas veces nosotros decimos: bueno, pero es que yo tenía antes esto y esto y esto. Pero cuando nos vamos acercando a las bendiciones, parece que nos hace falta más de lo que teníamos, ¿sí o no? Y Dios le dice: con toda esta gente yo no te puedo entregar la victoria, porque entonces va a decir que ¿qué fue su qué? Su fuerza. ¿Cuántas cosas te ha pedido Dios que sueltes? ¿Cuántas cosas nos ha pedido Dios que soltemos para darnos qué? Una bendición grande. ¿O cuántas veces Dios te ha dicho: ponte a ayunar y a orar, que con eso te voy a entregar la victoria? Y la gente dice: pero ¿cómo que solo con ayunar y orar Dios va a entregar la victoria? Porque el que camina en el Espíritu va a entender eso. Pero el que no camina en el Espíritu, si usted le cuenta y le dice: no, es que Dios me dijo que ayunar y que orar y que con eso va a estar, óigame, te van a decir que estás ¿qué? Que estás chiflado, que estás loco. Porque el que no camina en el Espíritu no va a entender las cosas del Espíritu. Pero el que camina en el Espíritu va a entender que hay cosas de parte de Dios que solamente con ayuno y oración usted las va a poder ¿qué? Conseguir. De repente Dios dice: da 7 vueltas y uno parece loco, ¿no? Pero ahí es donde Dios entrega ¿qué? La victoria. ¿Cómo estaría el corazón de Gedeón? Porque aunque Dios te hable, de repente como que las piernas tiemblan, ¿sí o no? ¿Cuánto le han temblado las piernas? Y dicen: crees, pero como que siempre está uno ahí diciendo: ese Señor ¿qué? Pero Dios siempre es ¿qué? Fiel. Si hay algo que Dios tiene es que Él es ¿qué? Fiel todo el tiempo. Su fidelidad permanece para siempre. Aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque esa es la naturaleza de Dios. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel y Él es fiel. Y cuando sabemos que nuestro Dios es fiel, tenemos la confianza de avanzar, no importando cómo se ve el asunto. Somos más que vencedores. ¿Dónde están los que son más que vencedores? ¿Dónde están los que dicen: este es el tiempo que Dios lo hará? Creemos que ese es el tiempo que Dios lo hará, porque Dios no es hombre para que mienta. Imagínense, los hombres mienten, ¿sí o no? La Biblia dice, es más, la Biblia dice: sea todo hombre mentiroso, pero Dios es ¿qué? Veraz. Y no es hijo de hombre para qué? Para que se arrepienta. Él no se arrepiente de lo que Él promete, Él lo va a cumplir. Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho pueblo, todavía te faltan unos 7 días de ayuno más. ¿What? Todavía le faltan 21 días de ayuno. Ay, Dios mío, Dios santo, háblame, Jehová, dice. Todavía le falta meterse unas 7 noches de vigilia. Santo de Israel, imagínense. Y usted dice: pero si no aguanto el sueño, ¿sí o no?
Pero Dios de repente dice, es mucho todavía. Jehová le dijo, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas. Pero fíjese la obediencia de Gedeón. Gedeón estaba caminando por obediencia, porque si se estaba quedando sin pueblo, lo primero que iba a decir, ¿cómo va a vencer a toda esa multitud de gente? Porque dice que parecían langostas tiradas ahí, se miraba como la arena del mar, un montón de enemigos. Ahora, si lo ponemos a nosotros, ¿cómo nosotros vencemos a seres que no miramos, a seres que saben de dónde cojeamos o la debilidad que tenemos? Solamente con el poder del Espíritu de Dios, solamente con el poder del Dios Todopoderoso, solamente con Él nosotros podemos vencer las tinieblas. Por eso es de que la Biblia dice, no es con espada ni con ejército. Dios le iba a enseñar a Gedeón que no era porque tenía tantos hombres pero bien valientes, no, era porque el Dios de la gloria iba a entregar a sus enemigos en sus manos y los iba a deshacer. Alabada sea la gloria de Dios. Si nosotros pusiéramos a pensarnos con nuestra mente, amén, carnal, no podríamos entender cómo, amén, es que pasan las cosas y cómo es de que, siendo que la Biblia dice que un ángel tiene el poder de destruir un montón de cosas, y ahora nosotros, amén, que somos finitos, Dios nos ha dado la autoridad. Pero cuando lo ponemos en el Espíritu, entendemos que hubo uno que pagó el precio en la cruz del Calvario. Cristo Jesús pagó el precio para que usted y yo tengamos autoridad, tengamos vida eterna y podamos echar mano de esa vida eterna para no solamente agarrar bendición nosotros, pero nosotros en nuestra casa agarran bendición. Nosotros en nuestra casa serviremos a Jehová porque Dios lo habló, porque Dios lo dijo, porque Dios lo prometió. Y con uno que le cree a Dios, con ese, mire, viene la bendición. Entonces Dios es así. Después quedan 300, y con esos 300 Dios entrega una gran victoria. ¿Por qué? Porque no pelearon ellos. El que peleó fue Dios. El que hizo que se confundieran y se mataran entre ellos mismos fue Dios. ¿Qué fue lo que Dios probó? Obediencia. ¿Qué es lo que Dios prueba en este tiempo? Obediencia, ¿sí o no? Prueba lo mismo. Cuando dice que pasemos por las aguas, Él está con nosotros. Pasamos por el fuego, Él está con nosotros. Pero ¿qué es lo que prueba Dios todo el tiempo? Obediencia. Póngase de pie. Si queremos ver la gloria de Dios, necesitamos tener